Dictadores y tiranos de Latinoamérica. El nacimiento de la sombra en las entrañas del siglo XX, cuando el continente latinoamericano luchaba por encontrar su voz entre imperios y revoluciones. Algo oscuro comenzaba a crecer. No eran monstruos mitológicos, sino hombres de carne y hueso. Carismáticos, calculadores y a veces despiadados. Esta es la historia de cómo nacieron los dictadores y tiranos de América Latina. Paraguay, Asunción, 1954. Mientras el mundo aún lamía las heridas de la Segunda Guerra Mundial, en Paraguay, un general de tan solo 41 años preparaba su ascenso. Alfredo Stroessner, hijo de un inmigrante alemán. Veía en la inestabilidad del país oportunidad. Un golpe de estado bastó para instaurar lo que sería uno de los regímenes más largos del continente. ¡Viva la patria! ¡Viva Stroessner! Así comenzó una dictadura que duraría más de 35 años. Una mezcla de autoritarismo, manipulación política y represión silenciosa. Quilluve. 1959. Barbudos, descendiendo de las montañas. Fusiles en alto. Un Fidel Castro joven y desafiante da un discurso frente a una multitud. Mientras en el sur se establecían dictaduras militares con apoyo estadounidense, en el Caribe, un joven abogado reconvertido en guerrillero tomaba La Habana con un sueño revolucionario. Fidel Castro no llegaría al poder con votos, sino con fuego. La revolución cubana fue un símbolo, una chispa, pero como todas las llamas, se descontroló. Y donde muchos vieron esperanza, otros encontraron control, censura y exilio. República Dominicana. 1930, Rafael Leónidas Trujillo. Mucho antes de Castro, Trujillo ya había escrito su propio manual del tirano, apodado El Jefe. Su mandato de más de 30 años fue una combinación de culto a la personalidad y brutal represión. Los periódicos hablaban de sus obras. Nadie podía hablar de sus crímenes. La represión era invisible hasta que no lo era. Como en 1937, cuando ordenó la infame masacre del Perejil, matando a miles de haitianos. El Cono Sur. 1973. Tanques en las calles de Santiago. Explosiones en el Palacio de la Moneda. Voz entrecortada de Salvador Allende por la radio. En Chile. La democracia vivía sus últimos minutos. Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido democráticamente, se enfrentaba a su final. La operación encubierta tenía nombre, Cande, y un nuevo rostro emergía de las sombras, Augusto Pinochet. Con el respaldo tácito de Washington, Pinochet instauró un régimen de terror silencioso. Miles de detenidos, desaparecidos, torturados. La economía se abría al libre mercado y las cárceles al horror. Hasta aquí parecería una historia de ambiciones individuales. Pero no lo es. Es un entramado de poder, miedo y estrategia geopolítica. En medio de esta crónica intensa, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, Crónicas y Protagonistas de la Historia, si valoras el conocimiento. La historia sin adornos y los relatos que marcaron un continente. Este espacio es para ti. Dale like y acompáñanos en este viaje a lo profundo de nuestra memoria colectiva. Argentina. 1976. Helicópteros militares sobrevolando Buenos Aires. Multitudes en pánico. La junta militar tomó el poder. Videla se convirtió en símbolo de la represión más cruda de la historia argentina. Se instauró la guerra sucia. Los números oficiales hablaban de más de 30.000 desaparecidos. El mundo callaba. Voz de una madre en la Plaza de Mayo. Mi hijo tenía 20 años. Nunca supimos más de él. Así se tejió el terror en nombre del orden. Las dictaduras no solo eran represión, eran proyectos sociales, económicos y culturales. Y lo más aterrador era que muchos las apoyaban. ¿Fueron monstruos o reflejos de nuestra historia? ¿Nacieron solos o los hicimos crecer? Cóndores en la sombra. En las décadas de los años 70 y 80, una operación secreta cruzaba fronteras. Compartía listas negras y desaparecía vidas con eficiencia militar. Esta no era una dictadura. Era una alianza. Su nombre, Operación Cóndor. Santiago de Chile. 1975. Imagen, una sala subterránea. Archivos sellados. Teléfonos antiguos. Mapas con hilos rojos conectando países. Los líderes de las dictaduras del Cono Sur se reunieron en la capital chilena. Allí nació oficialmente un pacto de sangre, coordinar esfuerzos para eliminar a sus opositores, sin importar en qué país se escondieran. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Bolivia y Brasil unieron sus servicios de inteligencia. Más tarde, Ecuador y Perú también formarían parte del entramado. Eran profesores, periodistas, estudiantes, artistas, activistas. El objetivo no era combatir a ejércitos, sino exterminar ideas, las fronteras.
Se borraron para el terror y los regímenes se transformaron en máquinas de desaparición. Washington del 1976 Estados Unidos no fue un simple espectador. Documentos revelados décadas después demostrarían que la inteligencia estadounidense estaba al tanto y en algunos casos apoyaba las acciones del Plan Cóndor. Todo en nombre de la lucha contra el comunismo. En la Guerra Fría, los derechos humanos eran una moneda fácil de negociar, pero el péndulo giraba. En Nicaragua, una revolución derrocó al último heredero de la familia Somoza, una dinastía que por más de 40 años gobernó con mano de hierro y apoyo extranjero. La caída de Somoza marcaba un giro, pero no un final. Te recordamos que estás viendo crónicas y protagonistas de la historia. Si este contenido te impacta, si crees que el pasado necesita ser contado con verdad y memoria, te invitamos a que te suscribas, le des me gusta y compartas esta historia, porque lo que no se recuerda, se repite. Guatemala. Años 80 en Guatemala, el general Efraín Ríos Montt lideró una de las campañas más brutales del continente. Bajo su mandato, se cometieron masacres contra pueblos indígenas, un genocidio silenciado por años. Su discurso era mesiánico, su régimen implacable, Dios está con nosotros. Guatemala será limpia. Brasil, 1964, en el país más grande del continente. El golpe militar de 1964 instauró una dictadura que duraría más de 20 años. Aunque fue más silenciosa que otras, su represión no fue menor. Miles de opositores fueron perseguidos, censurados y torturados. El orden y el progreso escondían cicatrices profundas. Bolivia. 1980, no todos los tiranos se escondían detrás de discursos ideológicos. Algunos simplemente saquearon a sus pueblos. El caso de Bolivia con García Meta fue una distopía narcótica. Una dictadura militar sostenida por el narcotráfico, la corrupción y la represión abierta. Sus crímenes estremecieron incluso a otros dictadores. Montevideo, años 90. Las dictaduras comenzaron a caer una por una, algunas por presión social, otras por desgaste interno. Pero sus rastros quedaron. Cientos de miles de víctimas aún no han sido identificadas. La verdad sigue incompleta. El siglo XX latinoamericano fue una sinfonía de dolor, poder y resistencia. Los tiranos no nacen solos, se alimentan del miedo, del silencio, de la complicidad. Pero la historia nunca olvida del todo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia oscura de nuestra región. En Crónicas y Protagonistas de la Historia, nuestro compromiso es con la verdad, con la memoria y con el aprendizaje. Si este viaje te ha marcado, suscríbete y comparte, porque solo enfrentando nuestra sombra podemos aspirar a la luz.